prevención, contención, de coordinación, que están dirigidas pues a garantizar el derecho a la vida y el derecho a la protección de la salud mientras sobre esta situación de crisis sanitaria que generada, ¿no?, a raíz del COVID. Todo esto, pues eso, esto será lo que pasará a regir a partir de que pues concluyamos la vigencia del estado de alarma y también las medidas limitativas de la movilidad de la ciudadanía, ¿no? Entonces esta norma va a tener un impacto sociolaboral, como ya os digo, pues a nivel de medidas de prevención, de contención y de coordinación, de cautela, como ya os citaba, para sobre todo evitar los riesgos de propagación y de exposición al COVID. Luego también establece una serie de medidas de prevención y higiene, ya más centradas en las actividades dirigidas a los centros de trabajo, que conllevan una serie de obligaciones tanto para el titular del centro de trabajo como para el trabajador también. También una serie de medidas protectoras que hacía que ver con el aforo, con la desinfección, prevención, etcétera. Otros tres apartados que se recogen en esta norma que me parecen interesantes son el tema de la trazabilidad. Va a existir obligación de facilitar información esencial a las autoridades sanitarias. Habrá un régimen sancionador, es decir, es obligado a respetar la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y el resto de normativa laboral, por supuesto, y su incumplimiento puede conllevar consecuencias. Y por último, pues el ámbito de aplicación temporal. Y es que, bueno, mientras persista esta situación de crisis sanitaria, mientras el virus conviva con nosotros, pues estará vigente esta norma. En principio, digamos, es el marco que ahora nos va a regir. Y nada, a continuación, pues ya... Lina, un segundo, por favor, ¿eh? Disculpa, es que no se está oyendo nada bien y también nos lo escriben por el chat. Ya. Por favor, las personas que habéis entrado por teléfono podéis mutearlo, porque son las personas que no han muteado y a las que yo no les puedo silenciar. De Lina propiamente, porque ahora mismo he revisado yo todos muteados. Soy Carmen. Vale. Pues están todos muteados. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Uh-huh. No sé en qué parte, no sé, bueno, simplemente nada, a modo de resumen, os he hecho una especie de resumen del marco normativo en el que nos vamos a ir ahora en esta nueva normalidad. La importancia, lo que pone de relieve, pues es la importancia de la prevención de riesgos laborales en esta nueva etapa, porque van a ser los responsables sobre todo de velar por el... No sé si soy yo. Yo oigo ruido. Si me escucháis No eres tú, Lina. No, Lina, no eres tú. Vale. Pero que es organizado. Sí. No sé si tenemos una cosa no sé si se puede hacer una interferencia. ¿Ahora? Vale, parece que está calmado. Vale. Bueno, pues sin más, no quiero dilatar más esto, simplemente deciros que, bueno, a raíz de la publicación del Ministerio de un procedimiento de actuación para todos los servicios de prevención de riesgos laborales, frente al COVID-19, pues los servicios de prevención han cobrado gran protagonismo. Es por ello que hoy contamos con la presencia de ponente, un especialista en estos temas que procesamos. Este es técnico superior de prevención de riesgos laborales, socio trabajador y miembro del Consejo Rector de CEPRA. CEPRA es un servicio de prevención ajeno acreditado constituido como cooperativa. Agradecerle su presencia hoy aquí y su buena disponibilidad
pues compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Así que cuando quieras, José, pues adelante. ¿Me oye? No sé. ¿Me oye bien ahora? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Vale. En primer lugar, agradeceros que me hayáis invitado a compartir este espacio. Y bueno, intentaré ser muy breve y muy conciso porque el tiempo es muy justo para acercar toda la dimensión de lo que se nos viene encima desde la implementación de la pandemia, ¿vale? De entrada, lo que ha explicado Lina, es un jurídico que después debemos aterrizar con la normativa vigente de prevención de riesgos laborales que lleva desde el año 95. Por tanto, hay cosas que se deberán realmente acabar de engranar y nos va a llevar a situaciones que pueden ser contradictorias o complicadas. Mi objetivo es ser muy concreto. Os pido, por favor, no sé si Lina o alguna persona de las administradoras que pueda coger a través del chat notas o dudas que puedan surgir, aunque dejemos luego un espacio para dudas. También será interesante que si queda alguna duda por resolver o hay alguna cosa que no se entiende, pues luego lo podéis consultar y estoy a disposición vuestra, ¿vale? O sea que en ese sentido, pues haremos de la forma a lo mejor que podamos. Pero bueno, intentaremos llegar hacia eso, ¿vale? Para empezar, ¿pasamos? Para empezar, muy brevemente, aquí seguramente hay asociaciones que tengan funcionado el tema de prevención con un servicio de prevención ajeno y puede haber asociaciones que no lo tengan porque no se han informado o porque realmente no hayan tenido esta necesidad durante toda su trayectoria, ¿vale? Entonces, para empezar, primer concepto muy básico. Toda organización que tenga personal contratado debe acreditar una modalidad preventiva, ¿vale? Esta es la primera regla y esta es súper importante. ¿Qué puede pasar? Puede haber asociaciones o entidades que no tengan personal contratado. Si yo no tengo personal contratado, somos un grupo de personas que nos hemos unido para un fin común a través de una asociación, y en este caso no tengo obligación de acreditar ante autoridad laboral ninguna modalidad preventiva, ¿vale? La presentación luego la pasaremos, por eso va tranquilo. Lo que sí, si tenéis una hoja y un papel para ir apuntando cosas que nos queden claras, perfecto. Otra situación que podemos encontrar es, no tenemos personal laboral, no tenemos a nadie contratado en la asociación, pero tenemos voluntarios o voluntarias. En este caso, cuando hay voluntarios y trabajadores, tampoco es obligatorio acreditar una modalidad preventiva, ¿vale? Pero sí que es obligatorio informar de los riesgos que puedan derivarse de este voluntariado. Es decir, si yo tengo una asociación que hago acompañamiento a personas con una enfermedad, estas personas que están haciendo de voluntarias, la asociación tiene la obligación de informarle de los riesgos, ¿vale? Esto está recogido en la última modificación de la ley de voluntariado. A la práctica realmente no están habiendo ni inspecciones de trabajo en ese sentido, ¿vale? Pero deben ser conocedoras, mi objetivo sobre todo, conocedoras de lo que realmente está exigiendo la ley. En este caso, nosotros creemos que también no estaría de más formar a estas personas que hacen voluntariado, ¿vale? Pero esto ya es una utopía, ¿vale? ¿No? A la práctica no se está haciendo. Bien, tenemos esta situación, o no tengo trabajadoras o tengo voluntarias. ¿Qué pasa si sí que tengo personas contratadas? Si tengo personas contratadas, tengo dos opciones. Una, asumo la modalidad preventiva, la propia asociación la asume, o contrato un servicio externo, sea CEPRA o sea cualquier otro servicio de prevención que hay por el mundo. Bien, para asumir la prevención, pasamos a la siguiente. En estas dos opciones, si la Junta de la Asociación asume la prevención de riesgos, debe cumplir una serie de requisitos. Y son los siguientes.
tiene que ser una entidad que tenga menos de 25 personas trabajando. La persona referente o una persona que está habitualmente en la asociación tiene que hacer un curso de formación de nivel básico PRL, mínimo 30 horas. Y además de todo esto, hay que contratar la formación a un servicio de prevención y hay que contratar la medicina del trabajo. La medicina del trabajo, muy rápido, para que se entienda, es cualquier empresa tiene la obligación de ofrecer el reconocimiento médico a las personas trabajadoras. En este caso, esto no lo puede asumir una asociación. Tiene que contratarlo siempre externamente. Se hagan el reconocimiento o no, tiene que haber un contrato. ¿Vale? Además de todo esto, tenemos que hacer una serie de documentación, porque todo tiene que estar documentado. Tengo que hacer un plan de prevención, una evaluación de riesgos, una planificación del trabajo. Por este motivo, hay muchas comunidades autónomas, que sé que estáis dispersas por todo el territorio nacional, hay comunidades autónomas que no están realmente ayudando a que las entidades asuman la prevención de riesgos. ¿Vale? Una vez tienes todo esto y además te dedicas tiempo a preparar la documentación con la inseguridad que a veces conlleva, porque no sois profesionales que os dediquéis a la prevención. Sí que a veces me he encontrado, sobre todo en Madrid, alguna entidad que tiene algún técnico en plantilla, algún técnico de prevención o alguien que tiene ya conocimiento y lo pueden asumir. Pero en general cuesta mucho que se lleve a cabo el cumplimiento de legal cuando la asociación asume la prevención. Además de esto, por si no era poco, hay que auditar esta actuación. O sea, que la asociación debería pasar a una auditoría. ¿Vale? No me extiendo más en esto, pero que sepáis que es una opción que existe, que se podría llegar a contemplar. La mayoría, por condiciones de comodidad, por criterios óptimos y porque tienes unos profesionales que se dedican a eso, lo suele externalizar. ¿Vale? ¿Qué es la otra opción? La asociación o asume la prevención o la externaliza. La externalización de la prevención se debe hacer con un servicio de prevención ajeno acreditado y muy rápidamente lo que se hace en términos legales es un contrato en el que se cubren 4 especialidades preventivas. Seguridad, ¿vale? Seguridad en el que evaluamos y tratamos todo el tema de instalaciones donde la asociación desarrolla su actividad, básicamente. La higiene, en la higiene industrial lo que hacemos es todos los agentes físicos, químicos o biológicos que pueden afectar a las personas trabajadoras, los evaluamos y cuidamos de que esto no dañe la salud de las personas. Al final el objetivo principal, aunque por la evolución y por el origen de los servicios de prevención esto se ha perdido un poco, el origen principal y por el que SEPRA se constituye es para cuidar la salud de las personas. ¿Vale? Es cierto que debemos tener una base legal, una documentación legal que cumplamos y que vamos a acreditar de cara a inspección de trabajo, pero lo importante es que todo esto que vamos haciendo, todo lo que hagamos, acabe repercutiendo en la salud de las personas, si no para mejorarla, por lo menos para mantenerla, y que en el entorno laboral pues realmente podamos tener unas condiciones óptimas. Siguiendo con el contrato, habría una parte de ergonomía y psicosociología, que aquí lo que hacemos es analizar el entorno como un puesto de trabajo, sobre todo muchas de vosotras que trabajáis en entorno de oficina, el puesto de trabajo ergonómicamente que esté bien adaptado. Ahora, interesante, y esto también ayer lo comentaba con Lina, ahora que el teletrabajo ha llegado para quedarse y que es una parte que se va a incorporar en nuestro día a día, pues también es un aspecto que debemos tener muy en cuenta desde los servicios de prevención. En este caso es complicado porque cuando yo tengo que hacer un estudio ergonómico de un puesto de trabajo, me desplazo a la oficina y evalúo por las condiciones, altura del ordenador, distancia a la pantalla, espacio de trabajo, la silla, etcétera. Pero, claro, nosotros normalmente no entramos en los domicilios. En algún caso lo hemos hecho para servicios de asistencia domiciliaria, pero en principio el domicilio se considera centro de trabajo, pero estaría fuera de nuestra potestad y de la potestad de la asociación para intervenir. Por tanto, nosotros normalmente lo que hacemos en domicilios es enviamos un documento de autoevaluación
en el cual las personas rellenan un cuestionario y nos informan de cuáles son sus condiciones laborales en este sentido, ¿vale? Aquí también es muy importante en esta especialidad, que es la ergonomía y la psicosociología, aquí también es muy importante todo el tema psicosocial. El hecho de que estemos trabajando solas en casa también conlleva el aislamiento social y eso es un riesgo laboral, también obligación de la empresa de cuidar. En este caso, pues es un riesgo añadido y hay que tener también cuidado y vigilar con el aislamiento social de las personas que trabajan solo en casa, ¿vale? Esto añade, pues, a la nueva ley que se está elaborando de teletrabajo, pues habrá que casarlo con toda la normativa de prevención de riesgos laborales y aquí hay mucho trabajo por delante. Como decía Lina, nos hemos convertido en la pandemia en los servicios de prevención en un servicio esencial, tanto para contener el virus como también para detectar casos y rastrear casos, ¿vale? En ese sentido, pues la situación ha cambiado mucho, ¿vale? Y por último, la medicina del trabajo, que es una especialidad que también debe estar contratada, aunque en este sentido no todas las personas trabajadoras están obligadas a hacer el reconocimiento médico. En el caso que no sean actividades de riesgo recogidas en el anexo 1, que son trabajos, por ejemplo, construcción, trabajos en altura, trabajos con vehículos, con maquinarias, todo esto, todas estas actividades que están aquí sí que deben hacer el reconocimiento médico, pero el resto no es obligatorio hacer el reconocimiento médico, ¿vale? Entonces, para concluir esta parte, Junta puede asumir la prevención de riesgos cumpliendo una serie de requisitos o contratar un servicio de prevención ajeno que le ayude a poner en orden todos los requerimientos legales que pueden tener. Otra cosa que quería destacaros que es importante, sobre todo para que pues, no tenéis un servicio de prevención o nadie lo ha explicado nunca o lo que sea. La implantación, y esto sí que es así, de las acciones, se deben hacer de forma progresiva. No podemos pasar de 0 a 100, y esto se aplica también a todas las medidas de COVID. No podemos pasar de 0 a 100 de la noche a la mañana. Por tanto, tranquilas porque esto se debe ir implantando progresivamente, tanto si lo hace el servicio de prevención como si lo hacéis vosotras, ¿vale? En este caso os quiero tranquilizar. Y prefiero trabajo realmente ahora están en un momento muy crítico, cuando estén más por la labor de realizar inspecciones más periódicas, a asociaciones, sobre todo pequeñas, les suelen dar margen, ¿vale? Bien, pasamos a la siguiente. Y ahora vamos a siguiente diapositiva. ¿Vale? ¿Sí? Vale, ahora, una vez tenemos un poco la foto, y espero que haya quedado más o menos claro, de las opciones que tenéis como asociación, pasamos al tema COVID, que es el tema estrella y que sé que es el que estáis deseando hablar, porque es el que a todo el mundo le preocupa, le inquieta y le está generando nerviosismo. Una vez tengo claro que debo acreditar una modalidad preventiva o no, ¿qué ha pasado en relación al COVID? ¿Cómo debemos documentar y cómo debemos actuar? ¿Vale? Por una parte, cuando yo ya tengo la modalidad preventiva declarada, la ley me dice que yo tengo que hacer un anexo de evaluación de riesgos específicamente del COVID. ¿Vale? Yo tengo que evaluar el riesgo que supone para las personas trabajadoras el hecho de la aparición del COVID. El COVID al final, o sea, el SARS-CoV-2, es un virus y es un riesgo biológico más. Por tanto, se debe tratar como tal. Sí que hay especificaciones y hay un gran desconocimiento, pero a nivel de prevención debemos seguir las medidas que se están siguiendo desde hace 20 años. Es decir, proteger, si no podemos eliminar el riesgo, protegemos, y las protecciones se priorizan las colectivas, y cuando no podemos proteger colectivamente, protegemos individualmente. Esos son principios preventivos súper antiguos y que se aplicarán al COVID o a cualquier virus que pueda surgir, ¿vale? En este caso, ¿quién hace este anexo de evaluación de riesgos? Esto lo hace el servicio de prevención, lo tiene que firmar un técnico superior
y lo hace el servicio de prevención, y si la asociación la asume, pues la propia asociación debe hacer esta evaluación de riesgos. ¿Qué está pasando? Al haber tanto desconocimiento y tanta incertidumbre con este riesgo, pues realmente se están normalmente externalizando de forma masiva, ¿vale? Aparte de hacer esta evaluación de riesgos, que depende de la modalidad preventiva, hay una obligación de formar a todas las personas en este riesgo. Y ahora me remonto al artículo 19 de la Ley de Prevención. Este artículo lo que dice es: todas las personas deben tener una formación suficiente y adecuada. Al surgir un nuevo riesgo y el Ministerio de Sanidad nos está diciendo que los servicios de prevención son responsables, esta formación de COVID entra dentro de este artículo. Por tanto, todas las personas deberían hacer una formación de COVID, ¿vale? Entonces, tenemos la evaluación de riesgos que nos está indicando pues las medidas correctoras o preventivas. Y tenemos la formación para que todas las personas sepan qué deben hacer. Desde cómo actuar, desde cómo hacer la higiene de manos, ¿vale? Todo esto sería parte de la formación. ¿Cómo lo estamos haciendo en esta situación? Nosotros particularmente, como SEPRA, lo estamos haciendo en varias modalidades. En las empresas que ya hemos podido visitar, lo estamos haciendo de forma presencial, manteniendo las medidas de seguridad, ¿vale? Manteniendo la distancia de 2 metros, siempre, lo estamos haciendo así. Otra forma que lo estamos haciendo, pues como lo estamos haciendo hoy, con una modalidad telepresencial, en la que estamos explicando cómo se debe trabajar en las condiciones del COVID. Y la última es una posibilidad de formación online. Eso también es otra modalidad. La formación online tiene la ventaja y la comodidad de que la persona que lo hace se puede conectar en el momento que quiera. Y no hace falta una hora y un día concreto, ¿vale? Pero que sepáis que estas son opciones que existen. A partir de aquí, habiendo hecho estas partes que son obligatorias, hay acciones independientes a la modalidad preventiva que ya no depende del servicio de prevención, sino que depende de la asociación, que es hacer un plan de retorno. Un plan de retorno, un plan de contingencia, COVID, ¿vale? ¿Esto por qué os digo que no depende del servicio de prevención? No depende del servicio de prevención porque aquí incluiréis medidas organizativas que nosotros no tenemos potestad de indicar. Ejemplo, en el plan indicamos que se debe hacer una entrada al puesto de trabajo de forma escalonada para no generar masificaciones. No sé, me imagino un espacio de coworking donde hay varias entidades y en este espacio donde comparten espacio pues se establecen unas horas de entrada. Pues las personas de planta 1 entrarán a las 9, las de la planta 2 entrarán a las 9:30 y las de la planta 3 a las 10. ¿Vale? Como estas son medidas que no dependen del servicio de prevención, al final estos planes los acaban finalizando y asumiendo la responsabilidad las propias entidades, las asociaciones. Pues en este caso la federación o en algún caso una asociación que tenga un centro de trabajo. ¿Vale? Por tanto, estos planes están pensados también para que la evaluación de riesgos se pueda implantar con medidas concretas. Porque en la evaluación de riesgos ponemos mantener distancia de seguridad, pero si tenemos una sala de reuniones y nos debemos reunir, pues aquí debemos implantar medidas complementarias como puede ser la utilización de mascarillas. ¿Vale? ¿Correcto? Pues más o menos esta sería la documentación que deben tener cada entidad para volver en condiciones seguras para todas las personas y de cara a justificar autoridad laboral. ¿Sí? Pues pasamos a la siguiente. Perfecto. Ahora que hemos visto un poco todo el cuadro legal, una foto legal de todo lo que se debe cumplir, el matrimonio entre la ley y el plan de retorno para la nueva normalidad que está informando el gobierno. Una vez tenemos todo esto y lo aterrizamos y lo mezclamos con la ley de prevención, ahora os voy a hablar de la parte más técnica y más práctica para que ciertas cosas las podáis ir aplicando, independientemente
si tenéis solucionado todo el tema legal y toda la modalidad preventiva y el plan de retorno. ¿Vale? Colectivos especialmente vulnerables. ¿Vale? Vamos a hablar. En este sentido, las personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes mellitus, neoplasias en tratamiento, personas inmunodeprimidas, enfermedades digestivas o renales crónicas graves, embarazo o trastornos psiquiátricos graves. Estos colectivos, estas personas, ha ido cambiando el criterio, ¿vale? Pensad que ahora estamos en una fase más estable, que no se están cambiando tanto los criterios, pero al principio de la declaración de la pandemia nos fueron llegando cada 2 o 3 días modificaciones del Ministerio, nuevas guías para los servicios de prevención y la verdad es que nos volvían un poco locos y locas. Porque, por ejemplo, aquí no está, pero en esta lista pero lo añado, la obesidad, por ejemplo, también posteriormente fue añadida en personas que tengan un índice de masa corporal superior a 40. ¿Vale? Esto puede ir cambiando porque a medida que se conoce el virus, y a medida que vamos conociendo más cosas del SARS-CoV-2, pues se van añadiendo criterios y se van probando cosas. Por tanto, por eso os decía que quiero transmitiros un punto de tranquilidad para que vayáis implementando cosas, pero sin volveros locas, ¿vale? Porque realmente todavía hay demasiada incertidumbre con esto. Vale, pasamos al siguiente diapositiva. Vale, si soy persona vulnerable, soy trabajador especialmente sensible en el trabajo, pues no tiene por qué. Yo puedo estar en el listado de personas vulnerables, pero que mi puesto de trabajo no me genere riesgo porque estoy solo en un lugar en el que no tengo contacto con nadie. ¿Vale? Esto es importante también porque a nuestro servicio de medicina nos han llamado muchísimas veces pidiendo si podían coger la baja al ser trabajador sensible. Que seas trabajador vulnerable, que estés en este listado, no significa que seas trabajador sensible. Por tanto, lo que os he explicado, un trabajador que está solo en un espacio, en una oficina o que trabaja en casa, no tiene necesidad de coger la baja si no ha contraído la enfermedad. ¿Sabéis? No sé si lo sabéis, pero se consideró a efectos de la seguridad social como un accidente laboral para que las personas que contraían la enfermedad pudieran tener estas condiciones de accidente laboral sin que penalizara a la entidad, porque al final los accidentes laborales van penalizando y van sumando y al final, siendo muy simples, si yo tengo muchos accidentes laborales, la inspección de trabajo le salta alarma y dice, uy, ¿qué pasa aquí en esta entidad? Vamos a hacer una inspección porque ha tenido accidentes por encima de la media, ¿vale? En este caso solamente se hizo a nivel de cotización, para que las personas que habían contraído la enfermedad tuvieran una consideración de accidente laboral, ¿vale? Por tanto, si tenemos una persona sensible en la asociación, sería el servicio de medicina del trabajo, el servicio de prevención, el que debería valorar si esta persona puede acudir al centro de trabajo o debe coger la baja, ¿vale? Ese es el mensaje que os quiero decir. A veces nos encontramos que el lugar de trabajo es tan seguro que aunque sea una persona vulnerable y pueda ser sensible, se puede readaptar o se puede ubicar en un espacio o en una función determinada, ¿vale? ¿Pasamos? Bien. ¿Qué exposición tengo al coronavirus en mi puesto de trabajo? Siguiente, ahora vamos a hablar de las clasificaciones que puedo tener. Estas son clasificaciones oficiales del Ministerio de Sanidad. Hay 3 tipos de clasificaciones. Yo puedo ser una asociación considerada C, B o A. ¿Vale? La primera que vamos a ver es la de esta diapositiva, que sería la exposición C, que son trabajos sin atención al público o trabajos con una separación superior a 2 metros. Y trabajos, con superior a 2 metros o con protecciones colectivas. Ahora se están viendo muchas imágenes, no sé si las habéis visto, de mamparas en las oficinas, ¿vale? Yo personalmente, como técnico y como compañero y como persona que está en oficina, creemos que se genera también una especie de sensación o de aislamiento que no creemos demasiado positiva a nivel psicosocial.
Pero bueno, es una opción, podemos poner mamparas. Si yo pongo mamparas, evidentemente ya no hay riesgo de que, o el riesgo de contagio se disminuye mucho a otros espacios de la oficina donde podamos cruzarnos, donde podamos tocar algún objeto y esa persona se pueda contagiar, ¿vale? Pero si estamos en este caso, somos una asociación de baja probabilidad de exposición. Por tanto, nuestra evaluación de riesgos y nuestro plan de retorno será más light, ¿vale? Será más fácil de sobrellevar. Ejemplos: personal administrativo, personal de producción, también es posible, transportistas que van solos en el vehículo, o personal de seguridad que también están solos. Esta es la C, pasamos. Exacto, sí, perfecto. Tenemos luego la clasificación B. La clasificación B son asociaciones con exposición de bajo riesgo. El bajo riesgo son personal sanitario sin contacto con personas con síntomas, ¿vale? O, sobre todo esto, personal sanitario, o personal que pueda tener contacto con material sanitario posiblemente contaminado, como personal de limpieza, celadores o similares. También en esta clasificación de empresa o asociación de tipo B estarían las personas de ayuda domiciliaria a personas asintomáticas que no tienen ningún síntoma, pero que han ido a hacer algún servicio a ayudarlas porque son personas dependientes. Esto también sería clasificación B y se debe tratar como tal. Otro caso, y el último, sería personal de laboratorio, donde se realizan pruebas diagnósticas como PCR o serológicas de anticuerpos, ¿vale? Esto también sería una asociación de tipo B. Pasamos a la siguiente. Vale, y como último, las de tipo A, que son las realmente primera línea y donde más exigentes debemos ser con las medidas de prevención y protección, son personal sanitario que atienda a personas con síntomas y situaciones donde no es posible evitar un contacto estrecho con personas con síntomas, ¿vale? Por tanto, nosotros, como servicio de prevención, estamos todas las entidades que tenemos como clientes, las estamos clasificando y como tal, pues estamos haciendo evaluaciones personalizadas para cada tipo de clasificación, ¿vale? Este tipo de evaluaciones de anexo COVID serán vigentes y temporales y pueden ir cambiando, sobre todo mientras esté declarado el estado de alarma, pero nuestra previsión a día de hoy es que esto se irá alargando hasta que exista una vacuna y quede como una enfermedad residual o como una enfermedad con poca incidencia a la salud de la población, ¿vale? Volviendo al tema de antes, que nos lo he dicho y es importante, muchas medidas que encontraréis en normativa o en el plan de retorno son con visión de salud pública, ¿vale? La salud pública, de alguna manera, no es tan exigente como la salud laboral. Por tanto, podemos encontrar que en un protocolo de un ayuntamiento nos digan que deben llevar las personas mascarillas quirúrgicas y que el servicio de prevención nos diga que no, que tiene que ser una FFP2. ¿Vale? Ahora entraremos a hablar del tema de mascarillas más adelante, pero que tengáis claro esto, que a veces puede haber contradicciones de este tipo. La administración pública establece criterios de salud, pero cuando la aterrizamos en normativa laboral, seguramente seremos más exigentes. ¿Vale? Pasamos. Bien, actuaciones a nivel personal a implantar durante el trabajo. Perdón. Vale, lo que os he comentado antes, importantísima, esencial, y la primera en orden de prioridad es mantener la distancia de seguridad. ¿Vale? Se escuchan distancias de 1,5 metros, distancias de 1 metro. Como os he dicho que yo soy técnico y voy a ir al máximo, 2 metros. ¿Vale? A partir de los 2 metros, pues si hay menos distancia hay que ir tomando, hay que ser más rigurosos en la medida de protecciones como mascarillas. ¿Vale? Por tanto, el criterio para los centros de trabajo de las asociaciones tiene que ser de 2 metros de distancia entre los puestos de trabajo. Esta distancia es la que se proyectan los aerosoles al respirar, toser o estornudar. ¿Vale? También las últimas investigaciones y lo que nos está llegando y los casos que estamos encontrándonos, lo que estamos viendo es que está cogiendo mucha importancia la ventilación de los espacios de trabajo
No es lo mismo que yo esté a una distancia de un metro de separación y hable 10 minutos con una persona que esté 3 horas hablando, y más si estoy en un espacio cerrado. Por tanto, la ventilación va a coger un papel muy importante y es súper importante ir ventilando frecuentemente los espacios. Si no se garantiza esta distancia, que es lo que os decía antes, el principio preventivo siempre me va a decir protecciones colectivas. Si yo tengo distancia, estoy protegido. ¿Hace falta que lleve mascarilla si estoy a más de 2 metros? No. Quitaros la mascarilla, estar tranquilas, podéis hablar a más de 2 metros. Si podemos evitar los equipos de protección individual, al final lo que nos genera es incomodidad. Y nos generan que cuando llevamos un rato con la mascarilla, sobre todo si es P2, nos genera pues no asfixia, pero sí que dificultades y agotamiento. Por tanto, si mantenemos la distancia, no es necesaria la mascarilla. ¿Vale? Pasamos. Una vez mantenemos la distancia, otro aspecto importante es la higiene extrema. El lavado de manos es esencial, ¿vale? Ya nos lo han dicho y repetido por activa y por pasiva. El lavado de manos es igual de efectivo con jabón que con preparados de alcohol, pero nuestra recomendación es que intentéis priorizar el jabón, ¿vale? Porque al final el alcohol lo que va a hacer es ir resecando la piel y os puede generar alguna irritación o algún problema derivado. Pero bueno, si no tenéis jabón a mano, un gel de hidroalcohol como este y el frotado de las manos, ya habéis visto seguramente alguna secuencia, os lo enviaré, ¿vale? Pero intentad sobre todo frotar internamente, por la parte de arriba, el frotado con alcohol de unos 20 segundos y si lo hacemos con jabón unos 30 segundos, ¿vale? Pero eso no os preocupéis, que si necesitáis infografía, necesitáis algún vídeo o lo que sea, os podemos enviar documentación de cómo se debe hacer correctamente, ¿vale? Nos lavaremos las manos antes y después de entrar en contacto con otras personas, después de tocar cualquier objeto o elemento que hayan tocado otras personas. Sobre todo aquí os pido mucha precaución en espacios comunes. Los espacios comunes se deben desinfectar de forma constante, ¿vale? Antes de ponernos los EPIs, también debemos desinfectarnos. Después de quitarnos los EPIs, ¿vale? Porque a veces el problema es que podemos ponernos la mascarilla, tener las manos infectadas y que la mascarilla sea un foco de infección. Por eso, a la OMS le ha costado un poco promocionar el uso de la mascarilla. Porque si no hacemos bien el uso de mascarillas o guantes, lo que estamos generando es un riesgo añadido. El caso de los guantes, yo por ejemplo, aprovechando que ha salido, yo no lo recomendamos, porque al final, el llevar un guante o tocar con la mano, con la piel, al final es lo mismo, me tengo que desinfectar igualmente el guante. Porque si yo voy tocando y tengo una falsa sensación de seguridad y luego me toco la cara, pues al final la posibilidad del virus que entre por vías nasales o respiratorias, cualquier vía respiratoria, va a ser la misma. Por tanto, si usamos guantes, es importante que nos los pongamos y quitemos bien y que los utilicemos en casos muy específicos. Volviendo a la clasificación de antes, ¿dónde se utiliza mucho guante? Sobre todo en personal sanitario, que está en primera línea. Aquí sí, pero están muy concienciados y están utilizando bien los guantes. Por tanto, mi modesta opinión es que no recomiendo guantes, ¿vale? ¿Qué más? Lavado de manos. Bueno, protección respiratoria. No, pasamos ya, no hay problema. Entramos en la protección respiratoria. También un tema muy recurrente y que continuamente nos está generando debates entre el propio personal técnico y realmente hay mucho caos con esto. Mascarillas, ¿vale? Protección respiratoria. Cuando no podemos mantener la distancia de seguridad, como os he dicho antes, perdonad que sea pesado con esto, pero es esencial. Cuando no podemos mantener la distancia de seguridad, pues debemos protegernos y debemos proteger a las personas que hay en el entorno. ¿Cómo podemos proteger? Hay diferentes tipos de mascarillas, ¿vale? Perfecto, queda poco tiempo, pero lo conseguiremos. Hay diferentes tipos de mascarillas. Tenemos la mascarilla quirúrgica, que es la que normalmente nos obligan a ir por la calle. Tenemos mascarillas higiénicas, que serían pues las que se están utilizando, por ejemplo, que se compran de tela, las que se hacen caseras en casa, ese tipo de mascarillas.
y tenemos las FFP1, FFP2, FFP3 y bueno, las mascarillas caseras también están aquí. ¿Qué mascarillas os recomiendo? Yo os recomiendo, aquí tengo una mascarilla quirúrgica, ¿vale? Que esta es la que debemos utilizar para ir por la calle y la que evita que nosotros contagiemos al resto, ¿vale? Pero con esta mascarilla nos podemos contagiar, ¿vale? Importante que cuando nos pongamos la mascarilla nos tapemos sobre todo la nariz y lo que he dicho antes, nos limpiamos bien las manos antes de ponerla y de quitarla, ¿vale? Sobre estas mascarillas, en teoría el fabricante debe indicar cuánto puede durar. La media son entre 4 y 6 horas, ¿vale? Por tanto no deberíamos usar mascarillas más allá de este tiempo. En entornos laborales, ¿qué es lo que estamos recomendando? FFP2 sin válvula, ¿vale? Porque si tenemos válvula podemos ser transmisores. O sea, sería este tipo de mascarilla, como veis aquí, que es una FFP2. Estas mascarillas son un poco incómodas si las utilizamos durante mucho tiempo, porque nos generan sensaciones de agobio, pero cuando en un entorno laboral no podamos respetar la distancia de seguridad, lo que debemos utilizar es este tipo de mascarilla que igual nos tapamos bien la nariz y la boca y podemos, en condiciones de seguridad, podemos establecer una conversación. También a veces nos preguntan mucho por pantalla. La pantalla facial no sustituye a la mascarilla, ¿vale? Legalmente se puede utilizar y se está utilizando. Y hay diversas situaciones en las que es suficiente para proteger porque no te llega las microsalivas o el vaho que te puede transmitir el virus. Pero a nivel laboral, en el entorno laboral, la mascarilla es obligatoria. Lo que os he dicho antes, de 0 a 100 tenemos un 50 o un 60. Puede que yo no tenga mascarillas FFP2 por el motivo que sea y me ponga una quirúrgica. Bueno, es un mal menor o al menos tengo algo de protección. Pero siempre debemos intentar ir a la protección máxima, ¿vale? Pasamos. A ver si nos da tiempo a acabar. ¿No? Vale, lo que decía antes, si pasamos esto también, con otro tipo de mascarillas. Vale, esto es muy importante también. Limpieza y desinfección para garantizar la seguridad en instalaciones. Esto se debe recoger en el plan de retorno COVID, ¿vale? Se deben intensificar la limpieza y desinfección. Diferencia entre limpieza y desinfección, ¿vale? No es lo mismo. Nuestra empresa de limpieza debe mantener los espacios igualmente limpios, pero la desinfección solo se hace con unos productos determinados. Cuidado con esto, también os aviso porque se están vendiendo productos milagrosos, productos estrellas, se están vendiendo máquinas de ozono que no están certificadas. Cuidado con el ozono. El ozono también lo que está haciendo es actuar sobre la vida. Si el ozono mata vidas, lo que no podemos utilizar son máquinas de ozono en espacios donde haya personas. ¿Vale? Por tanto, antes de implantar una medida de desinfección, nos debemos asegurar bien que los productos son adecuados. ¿Vale? Pasamos. Que os diré un poco productos muy sencillos que tenemos al alcance de todas las personas. ¿Vale? Por tanto, pasamos a la siguiente, lo que os decía, espacios bien ventilados, desinfección, zonas donde debemos tener más cuidado, lavabos, zonas comunes, comedores, ascensores y zonas de contacto, lo que decíamos antes, zonas de espacio común, especial atención. Recorridos dentro de un centro de trabajo, pues intentemos que sean separados, ¿vale? Si podemos tener una entrada y salida, pues diferente, pues mucho mejor, ¿vale? Pero lo que os decía antes, sin obsesionaros. Siguiente. Ahora ya estoy acelerado, ¿eh? Uy. Desinfección. Productos que podemos utilizar para desinfectar, ¿vale? El hipoclorito sódico, que es la lejía, una dilución de 20 mililitros en 1 litro de agua, ¿vale? Este es mágico. El alcohol etílico entre el 62 y el 70%, ¿vale? Mezclando 5 partes de alcohol al 96%. Agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno. Dilucidas, pero que estén certificados, ¿vale? Que siempre estén certificados. Y todo esto, cuando hemos aplicado el producto
en una zona, a los 5 minutos, ten en cuenta que tarda 5 minutos en desactivarse el virus. ¿Vale? Por tanto, dejemos 5 minutos y se desactiva el virus. Otras cosas importantes, la temperatura. La temperatura también acaba con el virus, pero ropa, materiales. Por ejemplo, lavado de ropa ya no se puede hacer con agua a 40 grados, hay que hacerlo a 70. ¿Vale? Y como mínimo entre 5 y 30 minutos. Y ahora que están abiertas las terrazas, os doy también una pequeña información de utilidad. Las lavavajillas de los restaurantes y de los bares no lavan a 70 grados. El virus resiste más en vidrio y material cerámico. Por tanto, os recomiendo que si vais a alguna terraza, bebáis directamente de botella o de lata. ¿Vale? Pero bueno, esto es una anécdota que puede ser útil también ahora que estamos con ganas de terraza. Pues bueno, todo esto lo tendréis, pero son productos muy sencillos que podéis encontrar y que las empresas de limpieza seguramente ya lo tengan incorporado en su protocolo. ¿Vale? Pero tened en cuenta sobre todo espacios comunes y no compartáis equipos. ¿Vale? Pasamos. Bien, ¿qué hacemos con los desplazamientos y en el domicilio? Muy importante. El domicilio, ya os he dicho antes que debemos aplicar las condiciones del teletrabajo y cuidar a las personas que estén trabajando desde casa, muy importante. Y los desplazamientos. Siguiente. Vale, desplazamiento del trabajo. ¿Qué se está recomendando? Siempre que podamos, iremos en medio de transporte individual, como moto, bicicleta, coche, patinete. Eso es contradictorio, ¿no? Hemos estado luchando para que los coches no entren en la ciudad y ahora se está promoviendo el uso del vehículo. Yo diría que huiría del coche, pero bueno, es un criterio y solo una reflexión. Si tenemos que coger el transporte público o transporte colectivo, utiliza mascarilla, que ya sabemos que es obligatorio. Mantener una distancia, si puede ser 2 metros, mejor, pero si no 1,5, tanto en vehículo, bueno, en vehículo no, porque iréis vosotras solas, pero en el metro intentamos, o en transporte público intentamos mantener distancia si se puede. Con las ordenadas, distancia de seguridad, tocar el mínimo de elementos comunes, no utilizar ascensores y lavarse bien las manos. Los trayectos tenemos que coger esta cultura, este hábito de cuando llegamos nos lavamos las manos, cuando nos vamos nos lavamos las manos. No solo porque podemos controlar la enfermedad, sino para no ser transmisores. ¿Vale? Siguiente. A ver si ya nos quedan pocas, creo que sí. Desplazamiento durante la jornada. Pues igual, aquí aplicamos los mismos criterios que os he dicho antes, si utilizamos transporte o si compartimos vehículos. Si compartimos vehículos personas de la misma entidad, pues aquí, si no somos la misma unidad de convivencia, no vivimos juntos, pues importante utilizar la mascarilla. Y siempre que sea posible, FFP2. Si estáis los dos con quirúrgica, pues seguramente no haya ningún riesgo de contagio. ¿Vale? Pero intentad utilizar las de filtro, las de P2 mínimo. Bien. Más, mira, hemos llegado a tiempo. Ya me estaba diciendo Lina que me daba 2 minutos de descuento, pero ya hemos llegado. Más información fiable y recursos. Pues aquí tenéis un enlace, en la siguiente diapositiva. Tenéis un enlace, la web del Ministerio de Sanidad, los teléfonos 112 y 012 como recordatorio. Y bueno, aquí Servicio de Medicina del Trabajo de SEPRA. En principio nosotros tenemos una línea COVID para entidades clientes, pero bueno, igualmente estamos hablando con la federación y si tenéis alguna consulta concreta nos podéis llamar, ¿vale? En principio, aunque no seáis entidades clientes, no hay problema en que nos llaméis para hacer alguna consulta, ¿vale? Y ya está, por mi parte, hasta aquí hemos llegado. Si ahora pasáis a otra parte o queréis un turno de preguntas, como queráis. Muchas gracias, Jorge. Gracias por ceñirte al tiempo y gracias por eso, por ser tan conciso y la verdad que creo que la información nos ha quedado muy clara. No sé si os parece, hay algunas preguntas. Si queréis, aprovechamos y luego ya damos paso a la otra parte que nos queda, que es cortita. Sí que se han recogido, he recogido algunas preguntas en el foro. Una de ellas, por ejemplo, es, nos pregunta, el coste del servicio en el caso de entidades con una sola persona trabajadora, creo que eso a lo mejor es algo ya más específico de la entidad y a lo mejor, pero no sé si aproximadamente podrías dar
Sí. una valoración. Orientativamente, nosotros un poco lo que huimos, que es el mercado normalmente te da precio por trabajador en la cobertura con un servicio de prevención. Nosotros lo que intentamos es establecer una dedicación técnica y en base a estas horas de dedicación y a estas visitas, en el caso de una persona con una entidad, o sea, una entidad con una persona es poco, ¿vale? Entonces establecemos un precio, ¿vale? ¿Qué hacemos en entidades que tienen solamente una persona trabajadora? Lo que estamos haciendo es el coste aproximado que nosotros tenemos estimado para implantar un sistema preventivo y mantenerlo en el tiempo ronda los 500 euros, ¿vale? Eso sería más o menos un coste anual. Lo que hacemos es, en entidades muy pequeñas, sobre todo vinculadas a economía social o iniciativa social, lo que hacemos es, en lugar de hacerlo anual, alargamos el contrato 2 años para que sea más viable a nivel económico. Porque sabemos que una entidad de una persona solamente, los recursos son bastante limitados, ¿vale? Sobre todo en iniciativa social. Entonces hacemos una visita cada 2 años, aprovechamos esa visita para hacer todo y alrededor de unos 500 euros, más o menos, orientativamente. Sería 500 euros 2 años. Vale. Gracias. Luego otra pregunta nos hacen también de si las personas mayores de 60 años son consideradas personas vulnerables. Vale, las personas mayores de 60 años sí están en el listado de personas vulnerables, pero eso no quiere decir que sean sensibles. ¿Vale? Creo las últimas informaciones es que los criterios de los departamentos de medicina, si esas personas mayores de 60 años no tienen patologías asociadas, sí, de entrada, aunque no aparece en el listado, porque es un tema más de salud pública, sí que está realmente consideradas personas vulnerables. Puede ser que esto se haga en breve, puede ser que a partir dentro de poco lo suban a 65, pero ahora mismo sí. Vale. Y luego otra pregunta que nos hacen en referencia a la clasificación ABC que has hecho de los riesgos, que si es propio de esta empresa, o sea, de vosotros, de vuestra empresa de prevención, o no, o si es para Vale. todas las empresas igual. Eso, Vale. y luego también si el anexo de prevención COVID se debe modificar conforme avance la pandemia. Vale. La clasificación de las empresas, ABC, lo que hemos estado hablando antes, es un criterio para todos los servicios de prevención. O sea, aquí nos enviaban una guía como servicio de prevención y la enviaban a todos los servicios de prevención que se debe clasificar las entidades como A, B o C. No sé si se está haciendo, me consta que en algunos sí, me consta que en otros no, porque la mayoría están en ERTE y están teniendo dificultades los servicios de prevención de la competencia, y esto está provocando que no lleguen. Pero si tenéis un servicio de prevención, tenéis que exigir este anexo COVID con la clasificación por vuestro tipo de actividad. O sea, es que sí que todo el mundo debe tenerlo. Es un criterio oficial. Y respecto al anexo, en principio, no debe modificarse mucho. Nosotros, de hecho, desde que lo hicimos a los finales, lo enviamos la última modificación a principios de abril, no lo hemos modificado, excepto que se hayan añadido alguna actividad concreta o algún caso específico. Pero como concepto, las evaluaciones de riesgos tienen que estar vivas. Si sale un nuevo criterio que debemos tener en cuenta, pues esta evaluación de riesgos se debe modificar como cualquier evaluación de cualquier tipo de riesgo. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguna de vosotras queréis aprovechar para hacer alguna pregunta. Dime más preguntas, He visto. Sí, ya. Veo, sí. Bueno, nos preguntan en el PDF que sí, que compartiremos la presentación. Contacto de CEPRA también, ahora y os lo facilitamos. ¿Qué más?
No sé, ¿alguien quiere aprovechar para preguntar? Mireia, abre el micrófono. Sí. Que me piden la palabra, lo único. Porque si no, no sé. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda más o seguimos adelante, lo que nos digáis? Lo has explicado muy bien, José. Gracias, he hecho lo posible. Me Lo que ha quedado todo muy claro. Todo muy rápido, pero muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas en esta parte, pues eso, ahora doy paso a mi compañera Rosa, que está en el departamento de trabajo que se está haciendo en CEDER, pues en el departamento de este departamento. Rosa, ¿te tenemos por ahí? Hola, ¿me estáis escuchando? Sí, Hola, sí, te Sí, me escucháis bien, ¿no? Y antes nada, encantada de saludaros. Y nada, voy a intentar resumirlo, porque si no me voy a repetir mucho con lo que ha dicho José. Pero bueno, una cosa que hemos comprobado que hemos hecho un poquito bien los deberes, porque más o menos las medidas de la documentación que le ha ido comentando que era importante tener, pues primero lo tenemos elaborado, ¿no? Deciros que todo lo que ha sido toda la implantación de prevención lo hemos hecho en coordinación con lo que es dirección, recursos humanos, siempre teniendo muy presente al servicio de prevención que nosotros tenemos contratado. Realmente le hemos dado preguntas para que nos puedan, facilitando toda la información que vamos necesitando. Y todas las medidas preventivas que hemos ido elaborando las hemos recogido en un plan de contingencia de sedes que hemos ido actualizando a medida que el panorama de la situación de ocupación de los COVID ha ido cambiando. Por ejemplo, vamos a establecer el estado de alarma, el permiso retribuido, y bueno, y sobre todo ya basándonos en lo último, en lo que es el plan de desescalada o de reapertura, ¿no? Que actualmente creo que se le llama plan de retorno, según nos ha dicho José. Para no extenderme demasiado, bueno, y podéis ver en la diapositiva las medidas que más o menos se han implantado, quizás basarnos un poco en la última fase, ¿no? En la que estamos actualmente, que es el plan de retorno, que según me dijo Lina, era donde teníamos que hacer un poquito más de hincapié. Entonces, a la hora de elaborar este plan de retorno, lo primero que hemos vuelto a contactar con el servicio de prevención para que nos hiciera una evaluación al riesgo de los puestos de trabajo y así poder ver en qué medida, en qué condiciones tenemos que aplicar a los puestos en los centros de trabajo. Al mismo tiempo, nos estamos interesando con los trabajadores que se van incorporando al efecto de tomarle un poquito el pulso a los miedos, a las incertidumbres que tienen ante la vuelta al trabajo, y para que nos pidan o nos demanden también qué necesidades tienen o qué necesidades que tienen en el puesto. ¿Vale? Entonces, una vez que elaboramos, que nos han hecho la evaluación de riesgo, estamos actualmente terminando de redactar lo que es el plan de retorno, donde vamos a incorporar todas las medidas preventivas que se tienen que tener en el centro. Que bueno, no son más que las que nos ha ido explicando José, medidas de tipo higiénico, incidiendo mucho en la higiene de los centros de trabajo, de la superficie de contacto, de higiene personal, igualmente luego medidas de tipo... Señor, ¿te escucho? Sí, Esta señora. ¿me escuchan? Escúchame. Es que no escucho, a ver si me lo vas a cerrar. No, si le das a la X te lo cierra. No consigo escuchar esta señora. Dice no. Aquí, cariño, esto es un momento. Por favor. No estaba con estas tablas. Lourdes, por favor. Por favor, ¿podéis silenciar mi Ya están, micrófono? ya están. Gracias. Bueno, sigo, ¿me estáis escuchando? Sí, perdona, Rosa. No, para nada. Bueno, a ver, por dónde iba yo. Iba comentando, pues bueno, las principales medidas preventivas que queremos implantar
en el centro, ¿vale? Entonces, tras la evaluación de riesgo y un poco la planificación preventiva que nos han facilitado, hemos establecido, pues bueno, las medidas de las más principales son un poco la de organizar el centro de trabajo, con objeto de poder mantener la distancia interpersonal de 2 metros entre los trabajadores e igualmente entre puestos. Para esto, como tenemos algunos centros que tienen ciertas dificultades, porque bueno, pues por tamaño, por el número de empleados, pues ahí se va a volver a valorar una evaluación de riesgo más in situ para que, bueno, nos establezcamos un poquito las medidas y cómo organizar los puestos de trabajo. Otra cosa muy importante, por lo menos que consideramos importante, es que nos hemos puesto en contacto o nos hemos coordinado con los servicios de prevención de los edificios donde tienen que ser los centros de trabajo de empleo, a fin de que nos faciliten los protocolos que van a seguir en cuanto a la prevención de la zona de estos edificios. Prácticamente ya nos estamos filtrando todo. Igualmente, nos hemos puesto en contacto con las empresas de limpieza que nos prestan servicios a efecto de que nos certifiquen si los productos de limpieza que utilizan tienen efectivamente poder biocida o no. Hemos querido comprobar que sí, que efectivamente todos usan bien productos de los que recoge la autoridad sanitaria, o que a lo mejor tienen una isosintología, o incluso algunos que utilizan alcohol etílico, que más o menos cumplen todo, más o menos cumplen todos sus funciones. Y bueno, deciros que más o menos todas estas medidas van a tener que ser distribuidas a todos los trabajadores, igual que se ha estado difundiendo todas las medidas preventivas que han estado haciendo, los distintos casos que hemos ido dando, y que, como ha dicho usted, pues igualmente vamos a tener que ir adaptándonos a cada cambio que establece la autoridad laboral, si es que eso ocurre así. Y nada, pues mantener la documentación totalmente actualizada y ir informando a los trabajadores. Y nada, por último deciros a las asociaciones que si necesitáis cualquier tipo de información o documentación que nosotros tengamos elaborada y que podamos facilitar, pues nada más que pedirla, ¿vale? Y nada, espero haber sido tú, Catalina, que me pediste que no me extendiera demasiado. Ha sido, vamos, maravillosa, súper también concreta. Muchas gracias también por tenerte al tiempo. Sé que es un tema un poco denso y igual también puede ser complejo, pero creo que los dos lo habéis trasladado de una manera muy clara. No sé, por parte de las personas que estáis hoy aquí escuchando, pues no sé, si tenéis alguna duda más, alguna aclaración, estamos a vuestra disposición. ¿Están abiertos los micrófonos? Sí. Hola, ¿he escuchado a alguien que nos decía algo? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Ah, vale, hola. Mira, Hola. nosotros somos la vicepresidenta de Andalucía. Y era para hacer una pregunta. Nosotros, la mayoría tenemos 2 trabajadoras, la trabajadora social y la psicóloga, que sí trabajan en la asociación en la sede. Pero después tenemos también, aparte, a varios personales, ¿vale? El tema de la trabajadora de la que trabaja en la sede, está claro de que sí, que el grupo 2, bueno, también la gente también, porque los usuarios que tenemos no son afectados con el COVID, de momento que se sepa, eso va a seguir cambiando. Entonces, es verdad que el problema que vemos principalmente a la hora de abastecer de los EPI, de las mascarillas y de todos estos equipos, esta financiación que ustedes se echan una manilla o lo que sea, pero es verdad que una mascarilla tiene una vida útil de X horas, las personas que están en contacto con una persona dependiente, que el contacto es cercanísimo, pues claro, nosotros tenemos que abastecerle de bastante mascarilla para que este servicio se dé con una prevención tanto por una parte como por la otra, ¿no? Entonces es verdad que si nos encontramos que somos una asociación bastante pequeña en cuanto al tema económico, es ver un poquito cómo podemos nosotros hacerlo para poder abastecer sin
que se resienta la economía de la subvención que es bastante delicada ya de por sí. Claro, bien, ¿no? ¿Usted tiene...? Sí, perfectamente. Bueno, en este tema estamos trabajando desde FEDER en una convocatoria de ayudas en este sentido, a la que las entidades podréis optar, pues eso, justificando pues las necesidades que tenéis. Seguramente, pues eso, tendréis que abastecer a vuestro personal de material para cumplir con las normativas y para su seguridad fundamentalmente. Esto se está trabajando, o sea que supongo que muy pronto tendréis noticias del tema. Sí que es verdad que ahora de momento, bueno, también buscando en este sentido, hemos hecho llegar desde el CERMI mascarillas, ¿verdad?, para entidades profesionalizadas. Sí, desde FEDER estamos gestionando, estamos con la segunda partida de mascarillas. El objetivo fundamental es proteger a los profesionales, por lo tanto las consultas y las solicitudes que estamos gestionando son fundamentalmente de entidades miembros de FEDER profesionalizadas y que también ya están trabajando, porque si hay asociaciones profesionalizadas pero que están teletrabajando, no tiene sentido lo poco que hay, porque bueno, 500.000 mascarillas o 1.000.000 son muchas, pero entre todas las entidades del tercer sector son pocas realmente las que llegan a asociaciones, ¿no? Llegan 50, 100, por lo tanto estamos haciendo este tipo de reparto en ese sentido. Hay otras asociaciones que nos consta que están haciendo proyectos para presentar a entidades que, no sé, otros fundaciones y demás que están dando materiales de EPI. Y como dijo Lina, está la convocatoria específica. Ya tuvimos el otro día el otro seminario donde Miriam explicó perfectamente toda la información de las convocatorias de ayudas de FEDER, y que si es necesario, pues cualquier entidad que siga teniendo dudas o que no haya participado en el anterior taller puede consultarnos, puede trasladarnos las consultas. Muchas gracias. Gracias a ti. Si no hay más preguntas, o bueno, porque veo que algunas entidades os tenéis que ir retirando y así, no sé qué os parecería. Bueno, os he comentado al inicio, o si no os lo digo ahora, que esta webinar se va a grabar y que lo tendréis disponible. Que bueno, eso, ¿qué os parecería hacernos una foto para tener pues constancia de este día, de esta reunión? Si os parece bien. Si no hay nadie que se oponga, hacemos la foto, Mireia. La hago yo. Un segundo, que voy a mirar a ver si está bien. Perfecto. Perfecto. Si queréis hacemos otra por si acaso. ¿Vale? Nuestra sonrisa, mejor sonrisa. Vale, listo. Perfecto. Muchas gracias, Mireia. No sé, ¿queréis que sigamos? ¿Tenéis alguna duda más? ¿Alguna cuestión más? Veo que por aquí no... creo que no, que no... Soy Isabel de FEDER. Y solo aclarar en relación al tema de las ayudas que habrá distintas en función de qué tipo de entidad seáis, porque no es lo mismo aquellas que tenéis centros y que realizáis servicios de atención directa que aquellas que no tenéis centros o que vuestros servicios no incluyen un contacto tan directo con vuestros usuarios, sino que se pueden ejecutar online. Entonces, en ese sentido, por supuesto, seguiré escuchando y que desde FEDER trabajaremos en poder proveer, pero no solo directamente o por medio de CERMI, como contaba Luján, sino también en ver qué subvenciones o qué tipo de ayudas pueden ir dirigidas a entidades como las nuestras para poder dar los servicios que tenemos que desarrollar.
Perfecto, pues muchas gracias, Isabel. También trasladaros, me lo trasladan mis compañeras de empoderamiento, que se va a hacer un taller sobre, a ver que lo diga bien, que me lo he apuntado. Se va a hacer un taller se va a trabajar con ellas en gestión para el miedo, también en esta situación pues de retorno a esta nueva normalidad. Y bueno, pues que también se ha publicado en boletín y que también disponéis de esta información y bueno, os animamos a que participéis y os inscribáis también. Bueno, pues no sé, sin más, creo que ya no hemos tratado todo el tema. Y bueno, como siempre, pues bueno, si tenéis alguna duda o alguna consulta ya más personal, más particular, pues ya sabéis, tenéis nuestros contactos por a través de CIO asociaciones, nos podéis hacer llegar vuestras consultas. Agradecer nuevamente a José Samos pues que haya participado desinteresadamente aquí en esta jornada, en este webinar. Y bueno, no sé, Fire, si quieres despedir tú este webinar, pues... Nada, no, la verdad es que gracias por participar sobre todo y que, bueno, tengamos precaución, tengamos cuidado, pero sobre todo, bueno, pues que tratemos de seguir realizando nuestras actividades lo mejor posible, ¿no? Protegiéndonos, evidentemente, para poder proteger a los demás, cuidándonos para poder cuidar, ¿no? Pero tratemos de ser optimistas y que no nos cunda y no nos coja el miedo porque realmente lo necesitan más que nunca ahora. Entonces, sobre todo, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.